Lau Arboleda, maratonista, mamá, y viene a demostrarnos que el tiempo siempre se acomoda, que cuando tienes una meta clara no hay excusa que valga. Correr le ha enseñado que los límites son principalmente mentales y que siempre se pueden romper. Lau, bienvenida. Gracias. Lau, ¿cómo estás? Súper, ¿y ustedes? No, muy bien, muy contentos de que estés acá con nosotros, de que aceptaste la invitación de venir, ¿cierto? Un ratico que te vamos a robar de tu ocupada agenda, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquitico hoy acerca de tu historia como maratonista, como deportista, como mamá. Entonces, Eli va a empezar con una pregunta. No, súper bienvenida, Lau, qué rico tenerte por aquí. Y nosotros siempre arrancamos este podcast con una pregunta y es, ¿por qué empezaste a correr? ¿Desde cuándo? ¿Desde chiquita? ¿Siempre has hecho deporte? No, bueno, como antes de contestar la pregunta de Eli, pues como agradecerles por la invitación, porque de verdad pues como que me sorprendió demasiado, fue como, lo repito, pues como una sorpresa, fue algo muy bonito, no me lo esperaba, aparte pues como de sentir como esa admiración por mí de alguna manera, Sí. pues como por el proceso, desde que corro, y aparte de eso ligaba a ser mamá, entonces bueno, primero como agradecerles eso. No, Y ahora bueno, respondiendo a la pregunta de Eli, empecé a correr pues porque yo no he sido deportista pues toda la vida, fui porrista pues como hasta los 15 años y ya, como porrista y nada más, no pasó nada más, pues ya como que iba a gimnasio, pues entrenamientos funcionales y eso, pero llegó un momento de la vida como que no me conectaba con los gimnasios, pues o sea, ya era muy monótono en mi vida, ya había nacido Cande, entonces ya digamos que era algo que no, pues ya no me sentía como ahí como No te identificada, llenaba, no, pues. entonces como que empecé a montar bici en mi casa, pues compré como una bici estática, Sí. entonces ahí hacía como spinning casi todos los días, pero no lograba como sentirme bien, o sea, no, como que de verdad no me sentía como feliz. Como que lo hacías por hacerlo, pues voy a Pues hacer ejercicio porque y ya. para mí como que hacer ejercicio es importante, no Ajá. desde la parte física, sino que de verdad como que por paz mental siempre me ha parecido como que es bueno hacerlo, Sí. entonces yo sentía que no estaba conectando con nada de lo que hacía, si lo hiciera todos los días. Entonces un día dije como no, yo en realidad debo encontrar algo que como que me conecte. Entonces empecé pues como a mirar y un día viendo pues como historias en Instagram de personas, dije como que qué tal si empiezo a correr. Pues me empecé a cuestionar porque de pronto quizás sea buena o mala, no sé, pues porque me gustan algunas cosas de resistencia. Entonces como que dije, bueno, ok, voy a empezar a correr, pues voy a intentarlo. Y no salía, pues no salía como de la unidad donde vivía, sino que entrenaba en un circuito como En la que misma yo Como unidad. de creo, 100 de Como metros. la las verdad zonas como verdes, que pues, de la unidad. ponle como 200 metros, o sea, era un circuito así. Y empecé haciendo, digamos, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y así como aumentaba días en la semana, una vez, 2 veces, hasta que llegué 3 veces, pero llegué a hacer 5 kilómetros En ese en el ese circuito pequeño. circuito. circuito. O sea, un hámster ahí. Era súper raro. Prácticamente. Entonces, y yo, pues como que, ok. Entonces, bueno, ya vi como que me estaba como encarretando y ya dije como que no. Vamos a hacerlo mejor. Hay que hacerlo de otra manera, pues porque no es un deporte o no es una disciplina que sea como que tú corres y ya. Entonces, pues ahí di con el equipo en el que estoy, que es Runmaker, fui a una clase de prueba y bueno, pues ahí ya llevo 3 años. Sí, tú llevas mucho en Hace Roommate, que rato. nosotros llevamos 2 años y dos medio. añitas, que no casi lo mismo, 2 años y Llevo medio. 3 años y bueno, yo sé que muchos corredores decimos lo mismo y quizás sea como el factor común, pero la verdad como que a mí correr sí me transformó la vida, Sí. pues en muchos sentidos y bueno, entonces es como más o menos empecé a correr porque necesitaba en mi vida algo como que me generara la disciplina que sentía que estaba perdiendo porque no me sentía bien, entonces siento que correr me llevó a encontrarla de nuevo, incluso más que eso. Y, o sea, tú dijiste que hace 3 años que estás en Runmaker,
corres. Y hace 3 años, pues sí. Y antes de eso, pues ibas al gimnasio y todo, pero ya, nada de running. No, nunca nada. había corrido, o sea, nunca me había corrido. O sea, en 3 años has llegado hasta, Sí. hasta donde estás ahora. Sí. Y esa sensación que tenías como de que ya no te conectabas con el gimnasio, o sea, como que, porque me parece súper lindo que decías en algún momento que siempre buscaste hacer ejercicio por estar en, pues como tener paz mental, tener ese rato para ti misma, pero pues si uno se desconecta con eso, entonces pues finalmente ya deja de ser paz mental. ¿Encontraste eso en el running? Sí, la verdad sí, la verdad pues como que para mí correr es como comer, pues es así de fundamental, o sea, es así de importante. O sea, yo siento que como que mi vida, mi alma, mi mente necesita correr. O sea, para estar lo tranquila. necesito. Eso es como el escape a la vida normal que tenemos pues como todos. Entonces, por eso decía ahorita que yo sé, pues porque de hecho soy fan de los podcasts, de muchos temas, pero obviamente escucho mucho de corredores y pues yo digo eso, me causa mucha risa y es como que todos llegamos al mismo punto y eso me parece muy lindo porque me parece que es muy bacano ver que uno sí encuentra ese equilibrio, que sí lo puede encontrar, que todos lo encontramos de diferente manera, pero que está. Lo encontramos. Sabes que eso es súper bonito y alguien nos lo decía en estos días, estábamos con una conversación informal sobre el proyecto y nos decía, es que es impresionante todas las historias que hay detrás de esto y justamente todas llegan como a ese punto, como a ese lugar seguro, es como pasaban cosas de todos los tipos, de todas las formas, personales, familiares, emocionales, físicas, de salud, pues nosotros hemos entrevistado personas con condiciones de salud incluso súper complejas y encuentran en este deporte como un alivio incluso para eso y siempre llegamos todos como al mismo puerto, o sea, es como ese lugar seguro, ese lugar que necesitamos y demás. Lau, me encanta todo esto, pero más allá, antes de meternos ya en el mundo de las maratones y todo esto es, ¿quién eres tú más allá de ser una corredora? Bueno, Laura Arboleda es ingeniera, soy mamá 24/7, felizmente mamá, amo ese rol en mi vida, me encanta. Es un rol así como las maratones o como correr 1 kilómetro o como empezar cualquier cosa en la vida, pues muy retador, pero pues me ha enseñado demasiado. En estos momentos estoy trabajando en una empresa que Dios puso en mi vida, el destino, el universo, el ser que crean, que tiene que ver no poquito, sino todo con el running. Entonces, además de llegar a esta marca, que ya les voy a contar qué marca es, pues junto con llegar a esta marca llegó también como un puesto retador, pues porque indirectamente no tenía, digamos, directa o indirectamente no tenía mucho que ver como con mi profesión, pero que fue un reto desde el principio que quise asumir como de la mejor manera y bueno, como agradeciéndolo todo siempre y llevo aquí, voy a cumplir 1 año, muy feliz, la marca se llama Anonymous Morning. La amamos. La amamos. Sí. ¿Qué más les cuento? No. ¿Qué más les en Anonymous? En Anonymous soy la encargada del área comercial y de ventas en estos momentos, entonces, bueno, y ahí aprendo como de todas las áreas, aporto y de todo. Y se juntaron las pasiones también, finalmente. Se juntaron las pasiones, eso de verdad que ha sido como algo muy bonito, entonces, bueno, ahí voy, eso hace Laura Arboleda en estos momentos. Ahí vamos a tener mucho de que hablar de la empresa y de nosotros. Por supuesto. Pero bueno, en otro momento. Laura, bueno, yo sí con Laura tengo como más confianza, he hablado más. Yo sé que debutaste en maratón el año pasado, pero quiero que tú nos cuentes en qué maratón debutaste, por qué escogiste esa maratón. No, ¿en qué momento decidiste ser maratonista? Ya después, además de ser maratonista en la vida diaria, que es ser mamá 24/7, ¿en qué momento decidiste meterte en la locura de hacer una maratón? Bueno, digamos que esa decisión loca pasó por mi cabeza, no apenas empecé a correr, pero sí pienso, quizás sí o quizás no, eso es muy debatible con los profesionales de running y es como que fue una decisión apresurada, no sé, un día dije como
yo apenas llevaba, no sé, 2 medias maratones y yo dije, El brinco. yo quiero correr en algún momento una maratón y no quiero que sea lejos. Entonces, digamos, eso fue en el 2000, estamos 25, en el 2022, 22 que lo pensé, lo hablé como con mi entrenador, qué tal si pasara esto, entonces como que, ok, pues se puede intentar. Entonces, digamos que la decisión era más como dar el paso, porque era algo en realidad que yo sabía que quería hacer, o sea, que yo lo quería hacer. La verdad, pues como que lo veía como un reto y desde siempre, y no un reto como que lo quiero hacer porque todo el mundo corre maratones, porque de hecho, Sí, era algo más pues personal. era algo personal, era algo como que me ha gustado mucho correr, o sea, estoy demasiado enamorada de correr, pues como de lo que hago en estos momentos, lo disfruto demasiado, a pesar de que todo no sea un disfrute, que Sí. lo tenemos clarísimo, Que todos hay los días que no momentos se no son disfrutan. disfrutes, ni días, ni días, semanas, ni meses, ni cosas así, Sí. como días que está súper bien. Pero yo dije, no, quiero hacer maratón un día, y bueno, entonces como que lo hablé, digamos que de alguna manera tenía como la autorización del entrenador, que era como lo más importante, Sí. el aval, entonces bueno, ahí como que dije, quiero correr maratón, voy a correr una maratón. Y de ese momento, que estamos hablando de 2023, ¿cierto? 2022. 22, O sea, 23. casi cuando empezaste a Sí, correr. sí. Habías hecho 2 medias previas Ajá. en Medellín. Sí. Habías hecho cuál media. Corre mi tierra y Maratón Medellín. Y te había ido bien, en sensaciones bien. Sí, sí, yo Porque me uno fui dice, súper bien. como si sufrí en la media, voy a sufrir el doble en la maratón. Pero hay algo muy particular de Laura, y es que Laura no sufre esas largas distancias. Ella nos va a contar ahorita por lo que es muy juiciosa y todo, pero entonces cuéntanos, ¿qué maratón hiciste y por qué esa maratón? Bueno, digamos que en mente tenía como en algún momento inscribirme a una de las majors, y era en ese momento tenía la posibilidad como de que todo se diera para que fuera a Nueva York, pero sabemos que es un poco complejo. Entonces pensé en Medellín, entonces tenía como esas dos en mente. Medellín obviamente teniéndole todo el respeto que se merece. Entonces, y yo claramente soy una persona pues que me reconozco y me identifico demasiado mis debilidades, mucho más que mis fortalezas. Entonces, para mí Medellín es como súper retador. ¿Cuáles eran esas debilidades que te hacen pensar que Medellín, o sea, sabemos que Medellín es retadora, que es una carrera compleja, pero cuáles, o sea, porque me parece muy bacano que digas, es como, era muy consciente de las razones por las que Medellín podría ser muy retadora. ¿Cuáles eran esas razones? Pues digamos que mi primera carrera oficial fueron los 10 kilómetros de Maratón Medellín, y a mí, sin embargo, me parece que no son 10 kilómetros fáciles, pues o sea, No, es que correr Medellín es muy correr complicado. Medellín, y yo lo he hablado y lo he discutido con muchos compañeros y amigos que corren, amigos y amigas, y es como que, pues es que nunca vas a correr plano en Medellín. Sí, pero eso no deja de sacarme de mi cabeza que es un recorrido difícil, ¿cierto? Entonces, no, como que ya conocía el recorrido de 10, el recorrido de 21, obviamente no, pues tengo que ser súper sincera, y es como que no apliqué el domina la distancia primero, pero pues yo me he sentido bien haciendo las carreras que he hecho, entonces bueno, por eso di como el paso. Entonces, Medellín como que me da sustico, pero ahí la tenía y ahí la tengo en mente. Todavía está ahí, Sí. en algún momento, claro. En hay que algún correr en la momento. casa en algún momento. Bueno, como por circunstancias de la vida, no fue Nueva York, no me inscribí a Nueva York, y ya ahora estaba entre Maratón Medellín, y resultó la posibilidad de que fuera Chicago. Entonces, pues, ¿y qué tal si me inscribo a Chicago? Entonces, Chicago fue en octubre, la inscripción fue en octubre del 2023. Un año 23, antes. 24, sí, 23. Sí, 23. Un año antes. Ajá. Entonces, bueno, ahí Chicago también es por sorteo. Sí, todas las majors son como por sorteo, y pues otro tipo como de cosas que hacen pues como alrededor de eso, como para poder correrlas.
Entonces, bueno, me inscribí a Chicago, al sorteo, pues como a ver qué pasaba, con Sí. cero expectativas de nada. En esos momentos estaba como atravesando un momento muy difícil en mi vida y era que hacía un mes me había acabado como de separar. Entonces, tomar la decisión de si me inscribía o no, o sea, hasta dar ese paso era un paso difícil. bastante difícil, lo dudé demasiado, pero pues tomé la decisión como súper apoyada como por el entrenador, pues llevaba también como en ese momento como sin entrenar 2 meses, como mi tiempo en dejar de entrenar más largo que he tenido Que has como en la tenido en los historia 3 correr. años. Pero pues era necesario, era importante hacerlo y bueno, a la final pues como que tomé la decisión de inscribirme, lo hice y el 7, 8 de diciembre, no la tengo bien clara en estos En las momentos, no sé velitas, por en las qué, velitas. en De velitas, El deseo, ese era el deseo. llega, pues y me había inscrito con otros amigos del equipo, que estábamos muy ilusionados por correr, y un muy amigo pues como que me escribe, me llama, como que ya viste el correo, yo no entendía qué estaba pasando, estaba cuando pasando? miré como que, oh, Se pasé a hizo. Chicago, ¿qué voy a hacer? Pues en ese momento no estaba entrenando ni siquiera, pues había acabado de entrenar hacía como 2 Además, semanas. que yo tengo una pregunta sobre vos no has aplicado nunca un sorteo, pero uno paga para inscribirse al sorteo y cuando gana el sorteo tiene que tomar esa decisión de una. Pues no, uno se inscribe. Pero eso es buena pregunta. Sí, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo es como el proceso? Porque uno se inscribe, paga algo para inscribirse al sorteo. Uno se después, ¿cómo es? inscribe y a ti te evitan como de la tarjeta un valor, pues el valor uno se inscribe, inscribe pues como la tarjeta, te cobran ahí como, no sé, $1, pero no te debitan el valor hasta que que llega el aceptan. sorteo. Si tú no pasas, no pasa nada. Si Súper. pasas, te Después debitan. te debitan de una, o Entonces, sea, pasó. el débito de la O sea, tarjeta o sea, lo es que- el correo de o la sea, Se felicidad. inscribió ya, si pasó Es ya. el correo de la felicidad, el débito de la tarjeta. Exacto, De o sea, una. lo que le avisa a uno es el mensaje del banco, pues. Ajá. Bueno, y ya, pues ya te llega como el correo oficial, pues, de la maratón. Y bueno, ahí como que llegó Chicago a mi vida, entonces como, ya ahora sí es en serio. Ahora sí vamos a entrenar. en Ahora sí serio. toca entrenar. ¿Qué voy a hacer? Ya ahora, entonces, como les decía, estaba en un proceso muy difícil en mi vida, me acabo de separar hacía muy poco, ya vivía sola, vivía con mi hija sola, entonces las logísticas eran muy complejas, cambiar son mucho. muy difíciles. Y entonces eso me cuestionaba mucho, tanto que por eso me cuestionó tanto antes de tomar la decisión de si me inscribía o no a correr una maratón, porque a pesar de decidir correrla muy rápido, repito, yo siento que he sido hasta el momento, o he tratado de ser como muy responsable con mi cuerpo y conmigo, con el proceso y con todo, y era como que si voy a hacerlo bien, lo hago, me arriesgo, pero si lo voy a hacer a medias, no Sí, me y funciona. que lo disfrutaras también. Ajá, entonces, bueno, digamos que a la final yo dije, pues, esto tiene que tener un como para qué, pues, un para Sí, qué que llegó, llegó en este para, momento por pues, algo. o sea, entonces, lo que voy a hacer es que me voy a arriesgar y voy a intentar entrenar a ver qué pasa, pues vamos a ver en el camino cómo se van dando las cosas y ya voy viendo. Y así como que se fueron dando las cosas como con Chicago. ¿Qué más? Eso fue en diciembre en Belita, ¿cierto? Eso fue en Belita del 2023. Eso, tú le comunicaste a tu entrenador, Ajá. ¿cierto? Exacto. Eso fue en octubre del año pasado, la carrera. La carrera. O sea que Te empezaste a preparar más o menos Como como cu- en... Pues ya Mayo, como junio. oficialmente 4 junio. meses, Mayo, junio. Mayo, junio. mayo, junio, ahí sí, full. ¿Cierto? Entonces tú empezaste, ya sí empezaste juiciosa a entrenar, Sí, sí. ¿cierto? O sea, llegó ese Yo correo de le Chicago conté, y los llegó tenis, el pues. correo y yo ya había como empezado a entrenar como suave, pues porque había parado como 2 meses y medio. Entonces, la idea era empezar a entrenar en enero, pues ya como juiciosa, pues porque ya había que Ya hacerlo, estaba. pues. Entonces ahí empecé como en enero, sin parar, pues. Y ya ahí, que son tus otras dinámicas, lo que tocaste ahorita, ¿cómo manejaste todo ese tiempo de estas nuevas dinámicas, ya estando pues solita en la casa con tu hija y ya
con el débito de la tarjeta en la Sí, ya. maratón. O sea, ya estabas metida. Bueno, yo creo que ser mamá, ser papás, pues porque ambos roles son súper importantes, son fundamentales cuando hay un hijo, una hija o hijos. Y bueno, digamos que a mí en este caso, pues yo vivo con mi hija, entonces ya era empezarle pues como a sumar eso y empezar a mentalmente como a reorganizar de nuevo como la vida y como todo para poder pues como alcanzar ese objetivo que tenía, que no era fácil. Entonces digamos que empecé a entrenar como en los horarios que podía. Entonces, Candelaria iba a la guardería, yo iba a entrenar, en ese momento no estaba como trabajando aún, entonces yo salía después de las 8 de la mañana a entrenar, o sea, sí. Y eso a principios de que empecé pues como a entrenar para maratón, no sé, entre mayo, agosto más o menos. Entrenaba así, como en los tiempos que ella estudiaba, en los tiempos que podía. Pues ahí sí, tocaba era acomodarse, así, no importaba el sol, no la importa, lluvia, o donde sea, fuera. O no sea, ahí sí se puede importa ponerse el uno. sol, y eso fue algo aún más retador para mí, porque una de mis debilidades fuertes, una de mis grandes debilidades es el sol. Y te toca salir a las 8. Y me Sí, o tocaba sea, salir sol. a las 8, 8:30, o sea, era Medellín, solo eso es sol. sol. Y además fue en esa época que era el verano imparable en Medellín, o sea, no paraba el sol. Entonces, bueno, Sí, que uno a las 6 de la mañana Ya estaba tenía haciendo sol. sol, o sea, a las 8 era mediodía prácticamente. sí. Entonces, bueno, como con los horarios, como fuera, pues cuando pudiera. Acomodarlos. Y también, pues para mí fue súper importante y lo es aún, es como mi red de apoyo, pues porque definitivamente hay que crear red de apoyo. Sí, claro. Uno se puede considerar súper mujer, súper mamá, súper lo que sea, pero pues uno no puede solo, pues definitivamente solo no. Entonces, pues tengo a mi mamá, a mi hermana, y ahí pues como que ellas como que me ayudaban como con esa logística cuando los entrenamientos eran más largos, Los o fondos. me tocaban las noches, porque a veces me tocaban las noches. Entonces, bueno, ahí... Entrenar en las noches, ¿cierto? Tú me Sí. contaste que hasta 10 de la noche. Bueno, entonces ahí viene, cuando empecé a trabajar, ya no era como que podía a las 8, Sí, o sea, no, ya ya no. solo podía en la noche, no tenía ninguna otra hora, o sea, eran la noche o la O noche. la noche. Entonces, ¿cómo era un día de esos? Es que Eso, era cuéntame de un día. porque salir o sea, madrugar a entrenar era imposible, pues porque yo no tenía quien se quedara con Cande en la casa. Entonces era en la noche, era después ¿Cuántos de que años tenía Cande en ese momento? 5. Pues Y en la noche eso no te da era- muy duro después de todas esas... No, pero es que yo Imagínate, sí quiero digo- saber cómo era un día, pues, o sea, porque es que Bueno, un día de no una mamá, levanta. un día de una mamá no empieza a las 7, No. un día de una mamá empieza temprano. Y una mamá que trabaja y de todo, entonces no, pues yo sí o sí me levanto a las 4:30 de la mañana casi todos los días. Todos los días. Todos los días porque pues Cande la levanto, no sé, faltando 10 para las 6, la ruta la recoge a las 7 de la mañana, entonces cuando yo despierto a Cande, la mamá tiene que estar lista, Ya, pues listo. o sea, Claro. no es que, no, entonces Eso no funciona en 4:30 de paralelo. la mañana a organizar cosas, pues adelantar cosas del día o desayuno, no sé, esas cosas normales de la mañana, o hay veces, pues a esa hora, hay veces hago como fortalecimiento, no sé, 40 minutos, hay veces sí a 1 hora, pero sí o sí, Como proceso de 4:30. ratico. El día que me despierte tarde, 5, pero pues casi que Tarde. cogía el día. Tarde. Entonces me levanto a esa hora, ya Cande la organizo, todo, se va a la ruta, pues se va para el cole en la ruta, y yo me voy a trabajar. Me voy a trabajar a la empresa. Horario de oficina, 8 a Horario, 6. no, como 8 a 3. Pues Bueno, bueno. flexibles. es como presencial hasta esa hora y luego como teletrabajo, hasta otro horario. Entonces, bueno, ya llego a la casa a las 4 y a las 4 me la entrega la ruta, después llega del cole y ya pues yo sigo trabajando, más si ella tiene actividades, pues con ella en las actividades y trabajando, pues al tiempo, por decirlo así. Y ya en la noche, si tengo que entrenar,
pues cuadre la logística, no sé, mi mamá va a mi casa, yo salgo a entrenar, entonces, digamos, en esa época de maratón era así, o sea, Sí, yo entrené, en le el conté, pico, uno entrenando pues, o sea, yo entrenaba fondos 9 de- de la noche, 9:30 de la noche hacía un para volver a entrenamiento, madrugar a las 4:30. para el otro día Es que sí, levantarme es normal, demasiado. después de todo el día haber tenido, y la verdad yo sí digo, si a Mucha mí algo me mente. enseñó el proceso de maratón, fue hacer lo que nunca había hecho en mi vida, ni siendo mamá, ni siendo hija, ni siendo hermana, ni siendo pareja, ni siendo nada, o sea, me enseñó a admirarme, Sí. No, pero es que, a o verme sea, desde otros ojos. Cuando yo corrí Chicago, yo dije, Dios mío, pues, y antes de correrlo, como que, pues fui capaz de tanto, pues fui capaz de hacer esto como con todos los obstáculos que yo veía en el camino. Entonces, obviamente, pues yo me admiro muchísimo esa parte de mi proceso de vida, porque no solo fue maratón, y obviamente admiro y respeto las personas que deciden a correr una maratón, pues porque todas somos un mundo distinto y como con muchas cosas como que resolver a su alrededor. Entonces, bueno, digamos que la logística, siendo mamá, viviendo sola y de todo, sí fue bastante compleja, pero en ese proceso de maratón Chicago, yo no dejé de hacer ni un solo No sé, hasta un día. entrenamiento. Creo que ese Training Peaks verde, así de casi le rojo. manda un premio. O sea, yo entrenaba 6 días a la semana. Hay una Llueve, cosa, truene, relampaguee. esos días a 9 de la noche, así, ¿dónde entrenabas? Eso iba a preguntar yo, ¿no? A las 9 de la noche toca en Bueno, banda. Ok. toca en banda. O Toca sea, en que eso, banda. eso triplica el esfuerzo mental, Eso. o sea, Y la yo capacidad tengo mental. un dato no menor, que es todos los fondos que Laura hizo, que ella hace los fondos los sábados y no los domingos. ¿Dónde hiciste todos los fondos? En el MAN, en Ciudad del Río. Que es un circuito de Es cuánto. de O sea, 3 yo creo kilómetros. que el 85% o 90% de los fondos Allá. fue en Ciudad del Río. Uno con un montón de kilómetros de vueltas, de vueltas, O de sea, vueltas. yo creo que lo tengo súper claro. Hice uno en Llano Grande, 26, Con el 27 equipo. kilómetros. Sí, con un diluvio desde el kilómetro 1, pero diluvio universal. Y así muchos, o sea, así me tocaron muchos fondos, no es que no bajaba de 25 kilómetros con diluvios en Todo el rato Medellín, mojándose. todo el tiempo. Es que es la Y cosa que tiene sola. Medellín. O En es el Medellín- sol extremo o es el Medellín no diluvio. sabe llover. Medellín no sabe llover. Y sola. Entonces, aún más seguir aprendiendo, pues porque si bien a mí nunca me siento que me ha afectado como correr sola, porque lo disfruto, pues correr en equipo es diferente, pues correr acompañado es distinto. En esos fondos. Sobre todo en esos sí. fondos Pues uno tan un largos. domingo, Entonces- 30 kilómetros con alguien, uno como que, bueno, voy acompañado o algo, pero solo 30 kilómetros. Dándole es- vueltas De al hecho, mar. el último fondo, pues el fondo más largo, que era el de 35 kilómetros, pues organicé mi logística para que fuera, pues para poderlo hacer un domingo y acompañada, porque yo dije, no, o sea, ya sí siento la necesidad De de correr correr con acompañada, ni siquiera era el circuito, pues ya yo lo tenía dominado. No, ya te eso lo sabes de memoria. es algo, es O sea, algo. sabes dónde hay cada piedra de Ciudad del Es Río. algo que me da tranquilidad para mí, pues a mí me da tranquilidad estar ahí, pues me siento como Sí, ya. segura. Segura. Entonces, bueno, sí fue difícil y entonces los entrenamientos, los fondos eran en la calle, pero el resto de entrenamientos de toda la semana, Banda. sea el tiempo que fuera, eran banda. Sí Una o fortaleza sí. mental impresionante. Era banda y a veces terminaba banda y yo sabía que tenía que hacer fortalecimiento porque yo sí algo, o sea, nunca en mi vida desde que corro me he lesionado, gracias a Dios. También un... Pues entonces yo he tratado de ser súper cuidadosa con eso. De hecho voy a decir algo que no me regañe mi entrenador, mentiras, él lo sabe. Y es como, si yo llevo una semana o varias, porque ha pasado, que no he hecho bien el fortalecimiento y tengo entrenamientos de velocidad, no los hago. Demasiado juiciosa. es que es No muy los juicioso. hago, me asusto y tomo que aprender. tomo la decisión, yo digo, no los hago, es que yo no he hecho fortalecimiento donde me lesione y yo le tengo
no miedo, pánico A una a una lesión. lesión Pero- que me impida mucho correr. No. Pero la usada es que se me parece súper chévere. Esta semana justamente estaba escuchando a Orte en una conferencia. Para quienes nos escuchan por primera vez y no saben quién es Orte, Orte es el head coach del equipo donde entrenamos los tres. Y Ortega decían ahí como que, venga, es que nosotros no enseñamos a correr, nosotros enseñamos a ser corredores. Y alguien le decía, ¿cuál es la diferencia? Él decía, no, es que ser corredor, o sea, aprender a ser corredor es a tomar ese tipo de decisiones, es a saber usted cómo tiene su cuerpo, en qué momento está, si puede enfrentarse uno a un entrenamiento, cuándo parar, cuándo hacer, o sea, cómo tomar decisiones inteligentes y es tomar una decisión inteligente. Más allá del miedo, que todos le tenemos pánico a una lesión, es el saber cuidar el cuerpo, que creo que es una de las conversaciones más reiterativas que hemos tenido en este podcast y es la responsabilidad con el cuerpo que tenemos en un deporte como este. Además de eso, Eli, yo creo que todos nos conocemos súper bien. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar que hay algo, que No hay seas algo, loco. que pasa algo. Ya no me duele. Hay algo. Ya pasó. Es ese miedo que pues puede ser normal, sí, pero pues uno sabe cuando algo no está bien, cuando hay algo anormal. Entonces pues sí es como aprender pues como a tomar decisiones en ese momento y sí como alzar la mano, qué pasa, pues como para no dejar ir más allá las cosas. La molestia o algo. Y en la maratón como tal, ¿cómo te fue? Tú me dijiste una vez que no la sufriste, o sea, no supo que fue el muro del kilómetro 35 ni nada, sino que todo fue Mira la cara de tranquilidad. toda tranquila. O sea, cuéntame un poquito, porque yo en la primer maratón del kilómetro 35 para abajo sufrí mucho. En la segunda no, vieras que en la segunda no me dio duro, pero en la primera sí me dio súper duro. Para mí esa maratón fue... Es muy rápida, ¿cierto? Sí, pues yo siendo inexperta pues en maratones, en recorridos, pues porque yo no he salido a correr por fuera del país, pues yo sí he paseado y he corrido, pero pues que me voy a hacer Esa otra- era la primera carrera Sí, internacional. Sí, era la primera carrera internacional, era la primera maratón, pues obviamente no conocía el recorrido, pero pues uno lo estudia, uno se lo enseña, altimetría, entonces digamos pues. que mentalmente uno sabía que no era un recorrido súper complejo y que se prestaba para mucho, ¿cierto? Pero algo que tengo que decir es como que yo sí era como súper clara con lo que quería en mi primera maratón y era enamorarme de correr maratones. Yo siempre he sido como de las que a mí no me gusta, me da miedo, no va como conmigo, con mi esencia en correr, y es que a mí no me gusta sentir sufrimiento. Y no es porque no se sienta, porque hay momentos donde Sí. se debe Debe sentir sentir. o Y que la mente le aparece. dice uno que pare, y Eso, uno o como que le aparece. gana, pues. Pero a mí llegar a ese punto donde no das tu 100%, sino el 200%, no. O sea, y quizás pueda hacerlo, pero o que el 100% no, pues como que ir como más allá, aún teniendo la capacidad, y es algo en lo que también tengo que trabajar porque posiblemente tenga algunas capacidades corriendo, por ejemplo, y no lo haga como por ese mismo miedo. Por ese Entonces, bueno, Ay, en ser Chicago yo bonito. dije, quiero disfrutarla de principio a fin hasta donde pueda, pues porque yo igual había corrido hasta 35 disfrutados, Sí. pues Ese fondo lo disfrutaste, te súper sentiste bien, bien. lo hice en el ritmo que, pues menos del ritmo que quería hacer la maratón, entonces obviamente eso me daba mucha tranquilidad. Entonces digamos que el ritmo sí no importaba, yo tenía algo en mente que no era como que se desfasara de lo que sentía que podía Que dar, podías dar. entonces como que vamos a organizar plan de carrera y yo como que ok, se organizó y bueno, ese día salí a correr. ¿Cómo te Tranquila. sentías? O sea, No. ¿cómo Nerviosa, nada. fue esa experiencia de llegar a Chicago? Además, ibas con No, amigos. Del equipo, el equipo fue sí, mucha, ¿cuánta gente fue el equipo? como 24. Cierto, es que muchos. fue muchísima gente del equipo. Ajá. Entonces también es súper importante tener ahí como el apoyo. Sí, no, esa carrera, además, digamos que desde que la empecé a correr, no empecé con mi plan, sino que en mi corral
estábamos otros compañeros, estaba Mama Molina, Laura la esposa, Meca, Andrea Ordóñez y Andrea Moreno. Sí. Entonces, Andrea Moreno, pues una compañera del equipo, pues como que ahí comentando mientras esperábamos, como que, ay, ¿cómo es tu plan de carrera, el tuyo, el mío? Entonces como que ella me dijo, el mío es así, entonces yo le dije, como no, vámonos juntas hasta Armar donde nos lotecitos dé. es lo más Sí, porque importante. digamos que pues nos daba. Entonces así empezamos y eso fue muy lindo porque pues yo viajé a Chicago sola, pues sola, sin familia, pero pues todos los otros compañeros iban como con sus familias, sus parejas, sus hijos y así. Y, entonces André, con la que iba corriendo, esa primera parte de la maratón, pues la estaba esperando su familia en el kilómetro 5, en el kilómetro, no me acuerdo, 10, 20, estaba algo en así. la logística, Sí, pues. entonces eso era muy emocionante porque ya sabía dónde las iba a ver, entonces bueno, así me fui como con ella hasta el kilómetro, hasta la primera media maratón, la verdad como súper conservador. Todo ¿Allá el son dos tiempo- circuitos o es una ruta es toda una completa? No, es una ruta toda, Completa. ajá. Se termina donde se empieza. Es súper bonito. Empecé, pues con ella corrí como los primeros 21 kilómetros, la verdad súper tranquila, me sentía súper bien, no tenía como pues fatigas de nada. Tú De ibas hecho, como en zona 2. sí, pues iba como en zonas, iba pues hasta un poquito por debajo del ritmo que supuestamente iba. Deberías ir. Ya bueno, ya esa primera media, ya así como que André, pues decidimos como que no, ahí nos separamos como por cosas que pasaban en el camino, entonces yo seguí. Y bueno, fue un recorrido que disfruté demasiado, que lo tengo en mi memoria. Fue una maratón de verdad demasiado linda. Yo me sentía acompañada todo el tiempo. O sea, yo no tengo en mi mente alguna parte donde yo diga aquí no hay nadie. Sí, siempre Pues está. gente. es una carrera que hay que correr alguna vez en la vida si alguien quiere ser maratonista, pues. Si quieren hacer maratones, la gente es súper animada, pues los niños, las familias salen con los niños, entonces todo el tiempo como que es ese apoyo, la alegría, no sé, no la sufrí en ningún momento. Digamos que en el kilómetro 37, que es como más o menos donde dicen como, es un poquito duro, porque hay como un puente o algo así, como una subidita. No, pues la verdad, no, Súper yo me bien. sentí súper bien. ¿Qué más les cuento? ¿Qué De esa sentiste parte? cuando Sí, cruzaste esa llegaste, meta? eso. Antes de llegar al último kilómetro pasó algo súper curioso porque yo como que me desconecté del reloj y no es algo no era algo que fuera muy común en mí, ya sí lo aplico demasiado, pues casi nunca miro el reloj ya. Pero yo como que en esa maratón, mientras corría, como que me desconecté demasiado del reloj. Cuando faltaba un kilómetro, pues yo vi como kilómetro 41, como que... Como ya voy por acá. Ya. O sea, estabas No. desconectada que ni sabías que ibas allá. No, y yo Ibas ahí. miré, es que 3 horas 30, y yo, como que 3 horas 30, yo no entendía, yo este reloj que le que no me pasó. cuadra. Hay algo Bueno, que no me además- cuadra, pero sí le cuadró. ¿Cuánto te demoraste tú en esa maratón? 3 horas 35. Y no sufrió. Demasiado tesa. Entonces eso me dio demasiada emoción. Claro. Pues cuando vi el reloj yo no lo podía creer. Pues yo decía, yo cómo voy corriendo esta maratón. Y me siento súper bien. Entonces, bueno, no, esa llegada es algo, pues fue algo muy lindo. Hay video de la llegada, yo creo que ni siquiera está público. Yo creo que ese video, creo que nadie lo ha visto, lo tengo yo Lo tienes creo, tú ya. eso se los tengo que mostrar. Pues es algo muy emocionante ese llegar, pues de cruzar esa meta y bueno, esa cruzada de esa meta de Chicago es como un nuevo inicio de mi vida, pues ahí detrás de esa maratón cerré un ciclo y fue algo muy lindo. Es como, sí, es que justamente cuando
hablabas de la situación en la que estabas cuando tomaste la decisión de inscribirte, cuando llega ese positivo en el sorteo y lo que derivó después en esos meses de entrenamiento, claro que es como, o sea, eso sí es una medalla ganada con todas las de Con la todo. ley, pues es como, es la medalla a los entrenamientos a las 9:30 de la noche, el fortalecimiento a las 11, la levantada a las 4:30, Todos los el ser días. mamá, profesional, hija, todo, o sea, es muchísimo más. Y nos decías ahora que tu propósito era enamorarte de las maratones. ¿Cumpliste ese propósito? Sí, total, Totalmente enamorado de las maratones. total. Yo la estaba convenciendo para Buenos Aires, pero me faltó. Fallaste Fallé con convenciéndola. esa invitación, aunque todavía se puede. Ha sido, sí, la verdad es que es una distancia demasiado retadora. Y yo lo hablaba con Cami y lo hablo con mis cercanos maratonistas, y es que definitivamente eh, el proceso de maratón es muy duro, pero si bien es muy duro, yo siento que es un regalo de vida que uno se hace. O sea, porque todos hacemos esfuerzos. Yo no digo sacrificios porque para mí no son sacrificios, pero sí hacemos esfuerzos, maniobramos y como yo digo, y se lo digo, pues, y me río con amigos, es como que, pucha, mi vida y quizás la de muchos también es un Tetris, pues hay que hacer maromas todo el tiempo, pero se logra y aunque uno la vea como casi imposible, si uno como que logra acomodar todo, pues y se propone bien como todo, llega como a eso. Sobre todo como dejar las excusas, porque uno también, pues yo te escuchaba, yo decía, uno puede decir al final de una tarde, hoy tuve un día difícil en el trabajo, o de pronto le pasa algo, o sea, sobre todo pues que son como un montón de variables sobre la mesa que no dependen de ti, uno termina un día, si hay veces uno que es un simple mortal que simplemente trabaja, termina uno el día y uno dice como, no quiero saber de nadie, de nada, y menos de unos tenis para salir a correr, A las 9 de la tener, noche, ya uno no, no pues le... no, o sea, yo creo que yo nunca entrené, creo que la más tarde que he entrenado yo sé ha sido por ahí a las 7 y decir, no importa, o sea, es que voy Vamos a porque tengo un hacerlo. compromiso y no hay una excusa, pues porque es que finalmente son excusas lo que uno se pone a veces, otras veces pues sí son fuerza mayor, pero es lograr ese Tetris, no solo desde si me organizo la logro, sino desde tengo un compromiso conmigo misma, que es muy distinto pues a un compromiso con alguien más. Sí. Y no, y algo, por ejemplo, algo también muy bonito, y es como el ejemplo. Entonces, digamos, yo ya había entrenamientos que me iba con Candy al gimnasio, pues y yo obviamente la anticipaba, tengo un entrenamiento, Vamos a tengo hacer esto, esto. entonces ella es así, súper tranquila, como está ahí en estos momentos, entonces ella se quedaba ahí mientras yo estaba en una banda y no me bajaba ni un minuto, pues no paraba ni un minuto. Y a todo este proceso de maratón, pues claramente, aparte pues del apoyo familiar, está otro montón de gente, pues que son esos amigos que están, esos amigos que te preguntan cómo vas, cómo te ayudo, esos compañeros que te da el running en el camino, Sí. el equipo, otros ángeles que van apareciendo también de diferentes formas, a ayudar y a rearmar la vida y todo el mundo como, y como que todo ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso también que el running enseña mucho, pues enseña demasiado. Yo creo que lo hablaba con Cami en algún momento también y es como, si bien para mí ser mamá, tener una hija y que vea a mi hija como una maestra de vida, eso Sí. tal cual es para mí una maratón. Pues Claro. yo no sé, aún no corro la segunda con muchas ganas, pero para mí el proceso de maratón Todos los días corres una fue maratón. totalmente una maestra para mí, pues total de muchísimos aprendizajes. Lau, y antes de que cerremos, que se nos está como acabando un poquito el tiempo, no quisiera que dejáramos de hablar como de, y ahora que lo tocabas desde el ejemplo y desde lo que tú quisieras que Cande viera en ti,
de ese proceso, cómo te sueñas, pues porque obviamente Cande va a ir creciendo, en algún momento también va a tomar sus decisiones respecto a su cuerpo, respecto al deporte. ¿Qué quisieras que viera ella en ti? Bueno, no, la verdad es como que siempre que uno puede con todo, pues no que puede con todo, pero que uno es capaz, que lo luche. que hay que esforzarse mucho por lograr algo, que hay que enamorarse de lo que se hace, que sobre todo hay que disfrutarlo y siempre, siempre, siempre recordarle que ante todo ser muy feliz y sentirse como muy bien con todo. Entonces digamos que eso es como que intento sembrarle como cada día a ella. Sí, ella también tiene una disciplina, Sí, la una sí. con toda a mí. Ella practica ballet, ¿cierto? Y aparte de ballet, ¿qué más? Ella también corre pues contigo, me has Sí, contado. pues el colegio pues fomentan demasiado la parte deportiva, entonces eso ha sido como muy bueno. A ella le gusta, se interesa mucho por las cosas de correr, se ve maratones completas conmigo, entonces digamos no, se ha, bueno, ya. se ha Ya se visto, metió. se ha visto Tokio Ya se- veces, no. se ha visto Boston, entonces le encanta y disfruta. Entonces ella, por ejemplo, un día dice, mamá, cuando crezca, un día quiero correr una maratón contigo. Entonces no, eso ya. ha sido ya. súper lindo. Ya está un paso más. Está un paso más. Y el ballet. Y el es- ballet, pues ella tiene 6 años y medio casi y practica, pues está en baile desde los 2 añitos y ahora ya este año empezó en un equipo de proyección y tiene su primera competencia ya casi en junio. Que es tan emocionante. Ajá. Bueno. Yo quiero que hagamos, para cerrar este capítulo, a lo que vinimos. Esto es como un especial, ¿cierto? Un especial del Día de de la Madre, Madre. ¿cierto? Porque te admiramos mucho, Lau. Desde siempre te lo he dicho, siempre que conversamos pues constantemente digo que te admiro mucho. Hoy que conozco más de tu historia, te admiro aún más, ¿cierto? Pero entonces qué bueno que nos presentes Mira, a tu hija Cande. que está acá, Cande. La próxima maratonista. Entonces, mira acá, Cande, la próxima, ya Ya está a los más 6 años digo comprometida. que quiere una maratón. Es una maratón. ¿Verdad que ¿Cuál sí? maratón? ¿Para dónde ¿Quieres nos correr vamos? una maratón? ¿Cuál quisieras? Cualquiera. Cualquiera. Con la mamá, ¿cierto? La que sea, pero con la mamá. Sí. Ay, no. Lau, Cande, gracias por venir, gracias por acompañarnos en este episodio, de verdad, ha sido un episodio súper bonito. Es una historia que nos motiva mucho. Cami me había contado un poquito de ti, pues, en su momento, y por eso yo le dije de una, me encanta. Y desde enero, esto yo quiero que todos lo sepan, cuando nosotros en enero nos sentamos a crear la agenda de este podcast, todo el año. dijimos, en mayo queremos tener una mamá, y Cami ahí mismo dijo, es Lau. Y me parece una historia exageradamente linda y sobre todo que nos deja lecciones a quienes corremos, y estoy segura que a muchas personas que nos ven o nos escuchan que no corren, de entender que la disciplina y las ganas de hacer algo que nos hace felices es la mayor motivación. Entonces, Lau, de verdad te admiro un montón, gracias por este espacio, a Cande también por acompañarnos y que nos veamos en muchas maratones en el mundo. Muchísimas gracias. También reitero nuevamente pues el agradecimiento porque estés aquí, porque estén aquí. Y no, muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes y bueno, sigamos corriendo para coleccionar momentos y experiencias de vida. Que así sea. Mil gracias y nos vemos en un próximo episodio.